Bienvenidos una vez más a este maravilloso espacio en el que solo hablamos de contextos históricos poco conocidos. En el capítulo de hoy se me dio la gana de hablar sobre el orden social cristiano entre los siglos XI y XII. ¿Y por qué? Bueno, ¿qué sabemos sobre el orden cristiano en la Edad Media? No mucho, ¿verdad? Pero descuiden, para eso está este capítulo de hoy del podcast Historias que no conocías. Para contextualizarlo, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa la tripartición y su imaginario? Bueno, la imagen tripartita hace referencia a una sociedad integrada por clérigos, monjes y laicos. Es decir, como tres, por eso tripartita. Pero de todas las imágenes, la que más se consagra se estableció entre la división entre guerreros, eclesiásticos y campesinos. O en otras palabras, los que oran, los que luchan y los que trabajan. Sin embargo, según Pierre Vilar, quien fue un gran historiador del siglo XX, decía que la sociedad tripartita es bipartita, es decir, una masa de trabajadores sobre la que se sitúan dos superestructuras, las cuales son la casa feudal y el aparato eclesiástico. La primera tenía una vocación militar y de naturaleza política, o en otras palabras, es el poder político. El segundo, el aparato eclesiástico, era de carácter ideológico y se manifestaba sobre diferentes nombres, como reino y sacerdotes, papado, imperio, clérigos y laicos. Pero antes de profundizar más sobre este tema, le daremos la bienvenida a nuestras dos invitadas de hoy, Valesca Martínez y Maite Miret. Hola Francisco. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo en este podcast voy a ayudar explicando acerca de los que rezan y acerca de los que combaten. Eh, bueno, primero voy a partir con los que rezan, voy a hablar un poco sobre sus características y después sobre quiénes componían a este grupo social. Eh, los que rezan eran la clase social más alta perteneciente al clero. Algunas de sus características eran, por ejemplo, accesos a posiciones de poder y además era el estrato social con mayor nivel de educación. Principalmente se dedicaban al estudio y la oración, aunque después más adelante se podía ver que algunos miembros podían dedicarse a dirigir tierras. Los que componían esta clase social eran principalmente los cardenales, que estaban encargados de ayudar al Papa, y la jurisdicción espiritual de territorios. Entre los cardenales estaban los cardenales obispos y presbíteros, a cargo de las principales iglesias de la ciudad de Roma, y los cardenales diáconos, que estaban a cargo de 14 regiones de Roma. Por otro lado, y por último, estaban los miembros del escalón más bajo, los cuales eran los integrantes del clero parroquial, los cuales eran una masa de servidores que estaban bajo el mando del obispo y se encargaban de las parroquias, oratorios y capillas y sus servicios. Bueno, ahora pasaré a hablar acerca de los que combaten. Los que combaten eran el segundo estrato social más alto, a los cuales se les decían los guerreros. Estos empiezan a adquirir una mayor relevancia después del periodo de Constantino, cuando éste considera que esta profesión es muy respetable. Algunas de las características de este estrato social es que tenían acceso a la educación y la mayoría eran dueños de tierras. Estos estaban confirmados por los nominados vegatores o caballeros y estaban encargados de defender el conjunto de la sociedad y además debían regirse por un ethos, que ethos significa modo de vida, que era consagrado a través de un ritual de investidura de armas y un juramento en la defensa de determinadas causas. Este modo de vida abarcaba tres aspectos, el cual era el militar, religioso y de nobleza. Y eso sería todo. Ahora le paso la palabra a Valesca. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Hoy le hablaré sobre los laboradores, la masa de la sociedad medieval. ¿Quiénes fueron los laboradores? ¿Cuál fue su misión? ¿Fueron relevantes?
Son cuestionamientos que surgen a la medida que se van interiorizando los temas tratados. Si bien ellos no pertenecían a la jerarquía eclesiástica, ni mucho menos a la élite feudal, contribuyeron enormemente al desarrollo económico de la época. Una buena economía significaba una fuerte base para la institucionalización de la era religiosa de la época. La expansión económica, como es sabido, da pasos a grandes desarrollos y permite además una mayor circulación, ya sea tanto de dinero como de cultura, religión y costumbres. De esta forma se da pie a que se originen nuevas formas de llevar la religión, nuevas prácticas, como también se da lugar a personas que no forman parte de lo mismo, los laicos, generando cofradías de devoción con principios similares a los sistemas parroquiales, todo aquello para ayudar y proteger a los más desvalidos. Y esto ha sido por el episodio de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, a los que nos escucharon. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, hasta luego.